A ver, una pregunta que seguro que mucha gente se ha hecho. ¿Las deudas con Hacienda son para siempre? Podría parecer una carrera sin fin, ¿verdad? Pero no, la ley pone un límite. Vamos a meternos de lleno en qué es eso de la prescripción tributaria, que es un mecanismo que básicamente le pone un punto y final a las obligaciones fiscales simplemente porque ha pasado el tiempo. La pregunta es así de clara. Hay un momento en que la Administración ya no puede venir a reclamar un impuesto. Y la respuesta es un sí rotundo. Y todo esto se basa en un principio que es fundamental: evitar que tanto la Administración como sobre todo la ciudadanía vivan en una incertidumbre que no acaba nunca. Y esa respuesta a esa solución legal tiene un nombre: prescripción fiscal. Y ojo, no es un simple tecnicismo, ¿eh? Es uno de los pilares de la seguridad jurídica. Es como si se pusiera en marcha un reloj que, una vez que la cuenta atrás llega a cero, la obligación simplemente se extingue. Aquí la tenemos, la definición de manual. Y si nos tenemos que quedar con una palabra clave es inactividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la Administración se queda quieta y no actúa para calcular una deuda o para cobrarla, o si una persona no actúa para pedir que le devuelvan algo, ese derecho a hacerlo al final desaparece. Es en el fondo un derecho que se gana por el mero paso del tiempo. Dale, un momento, que hay que aclarar algo que es crucial, porque a menudo se confunden prescripción y caducidad. Y es que la diferencia es abismal. A ver si con este ejemplo queda claro. La prescripción es como el cronómetro de un partido. Se puede parar, se puede reiniciar, hay interrupciones. La caducidad, en cambio, es como la entrada de un concierto para un día y una hora concretos. Si no llegas a tiempo, la pierdes. Y la pierdes para siempre. Ahí no hay reinicio que valga. Bueno, ya sabemos que este reloj fiscal se puede reiniciar. Así que la siguiente pregunta es obvia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la cuenta llegue a cero? Y eso nos lleva directamente a las reglas del juego. Y la más importante de todas, la regla de oro, es el plazo general. Este es el número clave que hay que tener en la cabeza. 4 años. Ese es el tiempo estándar. El tiempo que tiene la Administración para liquidar una deuda, para exigir que se pague o para poner una sanción. Y muy importante, también es el plazo que tiene cualquier contribuyente para pedir y, por supuesto, obtener una devolución. Y es que este plazo de 4 años, en realidad, es el que marca todo el ciclo de vida de una obligación tributaria. Va desde el derecho de Hacienda a calcular cuánto se debe y a exigir que se pague, hasta el derecho de la persona a pedir que le devuelvan su dinero. Es un ciclo que se cierra, o bien porque se paga, o bien, si nadie hace nada, porque el tiempo pasa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque llega el matiz que lo cambia todo. Hemos dicho que el derecho a liquidar un impuesto prescribe a los 4 años, ¿verdad? Vale, pero ¿y si un hecho que ocurrió en ese año que ya ha prescrito afecta a un año posterior que todavía no ha prescrito? Ah, pues ahí entra en juego un plazo mucho más largo, hasta 10 años para comprobar esos hechos. Fijaos bien en la diferencia. Una cosa es liquidar y otra muy distinta, comprobar. Claro, un reloj no sirve de mucho si no sabemos cuándo empieza a contar. La ley en esto es súper específica. Dice exactamente qué evento concreto es el que pone en marcha esa cuenta atrás de 4 años. Y no es el mismo para todo, varía según el derecho del que estemos hablando. En esta tabla se ve perfectamente. Para determinar una deuda, para liquidarla, el reloj empieza a correr justo el día después de que acabe el plazo para presentar la declaración. Para exigir un pago, cuando termine el periodo voluntario para hacerlo. Y para sancionar, el contador se pone en marcha el mismo día que se cometió la infracción. Cada cosa tiene su propio pistoletazo de salida. Pero a ver, este reloj de 4 años no es imparable ni mucho menos. Hay un concepto que es absolutamente clave y que lo cambia todo: la interrupción. Hay ciertas acciones que no solo pausan el tiempo, sino que lo reinician por completo, vuelven a poner el contador a cero. Y lo más importante de todo es que cualquiera de las dos partes puede darle al botón de reinicio. Una notificación de Hacienda, por ejemplo, el inicio de una inspección, una reclamación del contribuyente o incluso un pago parcial. Cualquiera de estas acciones borra todo el tiempo que había pasado y pone en marcha un nuevo plazo completo de 4 años. Es que esto es importantísimo entenderlo. No es una pausa. No es que le demos al pause y luego al play. No. Cada interrupción válida borra el tiempo anterior y la cuenta empieza de nuevo, desde el principio. Y no hay límite. El plazo se puede reiniciar una y otra vez, extendiendo la vida de una obligación tributaria mucho más allá de esos 4 años que pensábamos al principio. Para que se entienda bien esta diferencia entre el plazo de 4 años para liquidar y el de 10 para comprobar, lo mejor es ver un caso práctico. Vamos a analizar un escenario real que de hecho llegó a los tribunales y que lo deja todo clarísimo. Aquí tenemos la cronología. Fijaos, en el año 2014 una empresa genera lo que se llama una base imponible negativa, que tiene pérdidas.
2 años después, en 2016, usa esas pérdidas para reducir los impuestos que le tocan pagar ese año. Y finalmente, en 2020, la Inspección de Hacienda pone el foco en ese ejercicio, en el de 2016. Venga, primera pregunta. ¿Puede Hacienda revisar y emitir una nueva liquidación para el año 2014? Pues la respuesta es que no. Imposible. El plazo para presentar la declaración de 2014 acabó en julio de 2015. En 2020, cuando empieza la inspección, ya han pasado de sobra esos 4 años. Por lo tanto, el derecho de la Administración a liquidar ese ejercicio ha prescrito. Y aquí está la clave de todo el asunto. Como esa pérdida de 2014 se usó en 2016, que es un ejercicio que sí está abierto a inspección, la ley le da a la Administración un plazo especial de 10 años para comprobar de dónde salió esa pérdida. Es decir, no pueden liquidar 2014, pero sí pueden investigarlo para ver si la compensación que se hizo en 2016 fue correcta o no. Y este es el resultado práctico, que lo ilustra a la perfección. La inspección puede analizar la operación de 2014 y llegar a la conclusión de que la pérdida fue menor de la que se declaró. ¿Qué pasa entonces? No podrán cobrar más por 2014, porque ese derecho ha prescrito, pero lo que sí pueden hacer es recalcular la declaración de 2016 y exigir el impuesto que corresponde pagar por ese año con la información correcta. Este caso nos lleva ya a la reflexión final. Porque la prescripción no es un truco para no pagar impuestos, ni mucho menos. Es un mecanismo legal que busca el equilibrio entre dos principios que son fundamentales en cualquier Estado de Derecho. Por un lado está el principio de seguridad jurídica. Es que nadie puede vivir con la amenaza constante de que le revisen declaraciones de hace un montón de años. La prescripción lo que hace es establecer un horizonte temporal claro, un punto final que da tranquilidad y sobre todo da estabilidad. Y este principio es tan fuerte que la ley obliga a la propia Administración a aplicarlo de oficio. ¿Y esto qué significa? Pues que debe reconocer que algo ha prescrito aunque la persona afectada no se dé cuenta o no lo reclame. Es un derecho irrenunciable que protege al contribuyente. Al final, todo se reduce a esto. El sistema de plazos, con su regla general de 4 años y su excepción de 10, es el intento del legislador por encontrar un punto medio. Es una balanza muy delicada que define los límites del poder del Estado y los derechos de la ciudadanía. La pregunta de si ese equilibrio es el correcto, bueno, esa es una pregunta que queda abierta.